La repugnancia al sufrimiento, la repugnancia a la humillación, al desprecio, a la enfermedad, a todo lo que supone contradicción de nuestros quereres, de nuestras ideas, nuestras voluntades, en definitiva, todo lo que viene bajo el paraguas de la cruz es algo que instintivamente a nuestra naturaleza caída y a nuestra falta de fe nos repugna terriblemente, nos repugna a todos. Y por eso, cuando aparecen estos anuncios que hace Jesús, no pocas veces, de su pasión, de su cruz, del desprecio, de la humillación, donde Él será ese grano de trigo que cae a la tierra y muere, pero al morir dará mucho fruto, porque si no muere queda solo un grano de trigo y no da fruto. Cuando Él habla tantas veces del misterio de la elevación, cuando Él sea elevado sobre la tierra en el patíbulo de la cruz que atraerá a todos hacia Él, nos cuesta tanto entender que este es el paradigma de nuestra propia historia, que esta es nuestra propia realidad, que esta es nuestra vida y que este es nuestro destino, que no hay otra puerta por la que se pueda entrar en el redil sino por la puerta de la cruz, por la puerta de su corazón traspasado. Y si bien es verdad que eran multitudes incontables las que le seguían cuando multiplicaba panes y peces, resucitaba muertos, limpiaba leprosos, devolvía la vista a los ciegos, hacía caminar a los cojos, si bien es verdad todo esto, qué pocos amigos, qué pocos compañeros de viaje quedaron en aquel triduo desde el huerto de los olivos hasta el Gólgota. Fueron desapareciendo todos, cuando ya la magia de su éxito, cuando ya la clave de su presencia en medio de las gentes maravilladas ante sus signos, que no habían comprendido, por supuesto, empezaron a desaparecer y se fueron escabullendo. Y por más que le dijera Pedro, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, sin embargo, la soledad de Cristo, el no ser comprendido, el no ser aceptado, esta repugnancia que tenemos al misterio de la cruz, es terrible y asusta y es sobrecogedor, porque en definitiva es no haber entendido nada, es abandonar a Jesús. Y esto es lo que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Este ser entregados, esto de no tener el dominio de nuestra propia vida, es algo terrible, es espantoso. Y así leemos en Marcos 10:32. En aquel tiempo los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén, y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban, y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Se acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús replicó: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con el que yo me voy a bautizar? Contestaron: Lo somos. Jesús les dijo: El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: Sabed que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero sea esclavo de todos.
porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. La palabra de Dios nos invita a contemplar este misterio de abajamiento, de kenosis, que tanto nos cuesta en el matrimonio, nos cuesta con los hijos, nos cuesta en el trabajo, nos cuesta, sabe lo bien Dios, en el sacerdocio, nos cuesta en el presbiterio, en la vida religiosa, nos cuesta en el episcopado, nos cuesta en todos los estamentos de la Iglesia, porque estamos tan profundamente heridos, aunque perdonados, del pecado original, y este pecado original, cuyas consecuencias es la concupiscencia, que si bien se nos perdonó en el bautismo, ha dejado una herida profundísima, busca el honor y la gloria, busca la pompa y el esplendor, busca que seamos reconocidos, busca los primeros puestos en las plazas, en los banquetes, que nos saluden las filacterias y todo aquello contra lo cual nuestro Señor Jesucristo ha hablado tantas veces, pero que a nosotros nos cuesta tanto entender. La vida cristiana no consiste en ir subiendo, la vida cristiana consiste en ir bajando, en ser cada vez más pequeño, en ser cada vez más niño, en ser cada vez más pobre, en tener cada vez menos relumbre, menos brillo y menos gloria y pompa y reconocimiento por parte de los hombres. A Jesús le duele profundamente en su corazón de pastor que quienes tienen la tarea de acompañarle y serán quienes prolonguen su obra en el tiempo, no hayan entendido nada. Y se los tiene que llevar aparte y los catequiza, los educa. Les dice, mirad, me acabáis de pedir, yo os acabo de hablar de que voy a sufrir en manos de los escribas y de los sacerdotes, que me van a azotar, me van a coronar de espinas y me clavarán sobre el madero de la cruz y al tercer día resucitaré. E inmediatamente después venís vosotros y me pedís sentaros a la derecha y a la izquierda, porque no habéis entendido que mi reino no es un reino de este mundo, y que si bien es verdad que yo soy rey, reino desnudo y coronado de espinas desde la cruz. Y así no quiere reinar nadie, y así no quiere ser reconocido ni aplaudido nadie, así no quiere ser rey nadie. Por eso que en la celebración de esta Santa Misa nos miremos a nosotros mismos. ¿Yo soy una persona que va subiendo o soy una persona que va bajando? ¿Soy una persona que cada vez está más hinchada de su ego, de su yo, de su vanidad, de su pompa, de su relumbre? Por ejemplo, la vanidad con la ropa, la vanidad con las joyas, la vanidad de estar siempre con gente más reconocida, más famosa, más importante, y el desprecio que tenemos tantas veces a lo pequeño, a lo insignificante, a los pobres, a los marginados, a los sin techo, a todo aquello que es la escoria de la humanidad y con quien precisamente nuestro Señor Jesucristo se identifica de una manera tan especial, todo eso nos cuesta tanto entenderlo, nos cuesta tanto aceptarlo. Por eso yo os invito que en la celebración de esta Santa Misa, donde Jesús se hace lo más pequeño de este mundo, se hace un pedacito de pan, pan de vida, y en un poquito de vino, cáliz de salvación, nos da su cuerpo y nos da su sangre, nos da su vida, para que vayamos uniéndonos cada vez a Él más en su abajamiento. La gloria la podemos dejar para el cielo. En esta tierra, que bajemos lo menos posible, para que en el reino nos sienten de verdad a su derecha y a su izquierda. Pero en el reino, no aquí. Aquí cada vez más pequeños, cada vez más niños, cada vez más pobres. Esto es lo que abre de par en par el corazón de Dios. El humilde es exaltado, pero el soberbio es derribado de su trono. Y nosotros tendremos que mirarnos mucho porque a todos nos cuesta y todos sabemos encontrar pequeños tronos, aunque no sean más que una banqueta, pero siempre tenemos que estar subido en algún sitio. Y yo creo que las palabras de Jesús a Zaqueo nos vienen muy bien. Baja. Esa palabra es muy importante. Baja. Baja de ese árbol. Baja de ese pedestal. Baja de donde estás subido. Y si es la Iglesia la que te ha puesto a Él, pues tendrás que estar ahí. Pero baja.
baja todo lo que puedas, porque cuanto más subas, más dura va a ser la caída de la soberbia, la caída de la vanidad, la caída de creernos mejor o más que los demás. Por eso, la celebración de esta Santa Misa, lo repito una vez más, es una gran invitación, es una poderosa llamada a la pequeñez, a la sencillez y a vivir en esta vida abrazados al madero de la cruz. Y como dice el himno, si queremos coronas, que nos las den de espinas.